movida con eso de las lluvias y todo un tiempo medio Sí. loco, ¿no? Como si fuera febrero, pero Como no. si fuera febrero. Le damos la bienvenida al doctor Luis Felipe Esperón Villanueva. Doctor, muy Rodrigo, buenos días. muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por abrirnos los micrófonos, Paco. Un gusto estar contigo. El gusto es todo nuestro. El doctor es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Sala Penal. Así es correcto. Estamos Eh, en La la sala penal. penal, en la Wow. sala penal. No, wow, qué miedo, ¿no? No, por eso, wow. Es que, oye, Paco, leyendo lo que qué nos bueno pasa. que estás conociendo magistrados, porque no vas a regresar al colegio, pero allá con la misma y sí. no, pues a lo mejor uno nunca sabe, ¿no? Pero, Oye. ¿qué temas? Oye, Los de hoy. realmente importantes, más por los videos que han estado, y creo que nos han estado llegando, a través, creo que fue lo de Valladolid, Sí. que gente que está tratando de hacer justicia por mano propia. ¿Qué está pasando, magistrado? ¿Y cómo interviene en esto el nuevo sistema penal acusatorio? ¿O qué pasa? Sí, Rodrigo, mira, es un tema realmente que hay que analizar desde varias aristas. Ahí vemos, esta semana circuló un video en Valladolid donde efectivamente una persona roba una bicicleta, la amarran a un poste, la golpean y empezamos a ver conductas que se están dando a nivel nacional, donde han llegado incluso a matar a personas. Entonces este es un tema delicado que muchos lo asocian a un tema de impunidad. También en el caso de Valladolid veíamos hace unos días una persona que le roba en una panificadora, le pega varias puñaladas a una persona, terminándolo lesionando, y en medios se decía mucho que esta persona había caído 3 veces en el último mes Ah, es correcto. y que había O sea, salido. pero por otros delitos, delitos, hoy sí que comparado con la agresión a menores, Así pero es. que había salido impune de todo eso. Impune, que en los últimos 3 veces había salido. Y esto cuestionaba mucho, sobre todo a los jueces, en la labor de los jueces. Un hipergarantismo que por el nuevo sistema se les estaba soltando y que era el nuevo sistema el que estaba generando la impunidad. Digo, esto finalmente genera una percepción dentro de la ciudadanía. Nos metimos a analizar ese caso, a averiguar si efectivamente había sido consignado y resulta que no. Que O de sea, los- nunca llegó a no ser había- juzgado. Nunca había, por los otros 2 casos anteriores, nunca había llegado ante un juez. De hecho, era la primera ocasión donde lesionó que estaba en presencia de un juez. Ok. Evidentemente, con los elementos probatorios que ofrecieron fueron suficientes para vincularlo a proceso y ponerlo en una medida cautelar de prisión preventiva mientras durara el proceso. Oye, esto se da porque, pues, no sé si el Ministerio Público no hizo su trabajo. Bueno, mucho es O falta. alguien lo soltó. Sí, evidentemente dentro de la cadena de procesamiento normalmente es policía, Ministerio Público y como último llega ante un juez, ya cuando se ha realizado una investigación. Mucho de esta información no fluyó, no llegó a judicializarse. Y esto pasa, te lo pregunto, en lo personal, yo tuve un tema muy incómodo de una persona que me defraudó hace algunos años. Y entraba en vigor el nuevo sistema penal acusatorio. Y cuando yo presento la denuncia, me citan a una conciliación. Sí. Y en la conciliación prácticamente la parte acusadora reconocía y aceptaba haber cometido el ilícito, el abuso. Y cuando le pregunta el agente del Ministerio Público, creo que es El mediador. el mediador Lo canalizan a un mediador. le pregunta, ya que está usted consciente de lo que hizo, ¿cuándo se compromete usted A resarcir a el solventarlo, ¿no? Pagar. No, pues no lo sé. Entonces, yo me pregunto, en este caso particular, en este caso personal, lo mío no llegó nunca ante un juzgado, no llegó ante un juez. No estamos en este tipo de procedimientos dándoles una puerta de escape para que esta gente no pueda hacer, no deba ser responsable de sus propios actos. Mira, es muy interesante la pregunta, Paco. Te quiero hacer un planteamiento de cómo operaba el sistema anterior, Sí. cómo opera el nuevo, para poder entender la lógica Ok. del por qué es así. Nosotros, hasta antes del 2008,
que fue la reforma que dio pie a este tema que se le ha conocido como de juicios orales, teníamos un sistema que se le conocía como mixto, porque gran parte era escrito, con muchas características de un sistema inquisitivo. ¿En qué consistía esto? Que si alguien te denunciaba, o si a ti te detenían por haber cometido un delito en flagrancia, te quedabas detenido. La regla era que te quedabas detenido durante todo el tiempo que durara el proceso. ¿De acuerdo? Y habían procesos que duraban 2, 3 años. ¿Sí? Y al final resultabas absuelto. ¿Quién te devolvía este tiempo? Claro. Y es que, vamos, para una persona inocente, el hecho de estar en la cárcel 2, 3 años te cambia. Por supuesto. Cuando tú vuelves a la sociedad, claro, y eres una gente resentida. No hay una readaptación. No hay una reinserción, ¿sí? Y el derecho penal evidentemente no es para esto. Claro. También... Oye, estás hablando de que un juicio, hablando de lo penal, ¿no? Sí. Un juicio podía durar entre 6 y 8 años. Sí, había juicios muy prolongados. Digo, no todos llegaban a estos casos, pero sí pudiera darse esa posibilidad. 2, otro problema que tenía, un alto margen de impunidad. También era cierto. Era muy complicado. Si a ti no te detenían en flagrancia, el tema de la investigación era muy complicado, porque el Ministerio Público tenía que allegarse de mucha información, prácticamente construir todo el proceso y llevarlo ante un juez. Teníamos márgenes de impunidad de un 80%, 92%, incluso 90%, era muy alto el margen de impunidad. Entonces se empezó a analizar mucho también de compromisos internacionales que había tenido México. Empezaron a hablarse de un nuevo modelo de justicia, con base en un sistema acusatorio. Oye, que además es un sistema, no sé por qué el mexicano siempre ha tratado de usar el tipo anglosajón, y no sé si es porque lo ven en las películas o lo que sea, pero siempre se ha querido tirar para allá, que eso es lo que hicieron. Claro, más menos. Con algunas, mucho del tema anglosajón nosotros tomamos, sobre todo en el desarrollo de la etapa de juicio ante los jueces. ¿Qué se hizo? Se cambia este modelo y se dicen, bueno, vamos a hablar de un principio de presunción de inocencia. Claro. ¿Ya? Donde al final, hasta que te sentencien, luego entonces tú debes entrar a compurgar una pena, porque se entiende que mientras dure el proceso, hay una presunción de inocencia que opera a tu favor. Pero esto es muy difícil de entenderlo en una sociedad. Digo, a quien le robaron y detienen a una persona, pues dices, yo lo quiero ver preso. Claro. ¿Sí? Porque hemos construido un poquito esa nuestra visión de la justicia. Es cultural también. Como que la cárcel es el único sistema que puede funcionar para contener esto. Y a veces ni siquiera saben si esa persona es la responsable. Cuando lo lógico, ¿qué es lo lógico? ¿A partir de qué momento debe compurgar una persona una pena? Pues en el momento que se le sentencia. Claro, cuando lo declaras culpable. Cuando le acreditas la culpabilidad. Antes de eso, por eso el tiempo que está dentro, durante el juicio, digamos, en el sistema anterior, creo que valía el doble, una cosa así. Sí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el tiempo, si trabajaban, habían ciertos beneficios preliberacionales que se les pueden otorgar, efectivamente, ¿ya? Pero esto cambia el sistema, Paco, y no es que estemos hablando de una impunidad. Ok. Pero aún a esto se hablan de otras salidas alternas. Oye, y además, y disculpa que interrumpa, magistrado, pero yo creo que muchos vemos o la sociedad ve la televisión sin volumen. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú ves a alguien que en el noticiero detienen a fulano tal y llega con las esposas, presunto culpable de haber robado a Paco, ¿no? Bueno, en el momento que aparecen con las esposas, ya hay una sentencia en toda la sociedad que dice es culpable. Es culpable, claro. ¿Okay? Y entonces, cuando sale, dice, claro, ¿cómo no va a salir? Si hubo corrupción, etcétera. Sí, claro. Ese es el enfoque que hay. De hecho, incluso se han hecho estudios, Rodrigo, por ejemplo, que si tú le presentas a una persona esposada dentro de una patrulla, le dices, ¿él te robó? Te dicen que sí. Normalmente dice que sí. Te dicen, sí, él fue. Cuando hay estudios de los procesos mentales y temas de retención de la memoria, qué interesante que tiene que ver que a veces no ubicas quién es.
Y ese es un tema que está involucrado en el proceso oral, por eso te piden prueba para demostrar el tema de la responsabilidad. Claro. ¿Ya? Es entender un poquito la lógica. Me parece que si yo fuera ciudadano y me dicen, ¿por qué sistema quieres que te juzguen? Que ese es el supuesto. Claro. Nadie está exento de en un futuro no ser involucrado en un delito. Claro. Pues yo preferiría el sistema acusatorio. Claro. O sea, a partir que me demuestren mi responsabilidad, entonces sí que venga un tema de la pena. Oye, sí, bueno, ya se pone la cosa del El grillete electrónico y todo, que es sí. muy gringo eso, Sí, ¿no? sí, es muy gringo, totalmente. Oye, yo te iba a preguntar, magistrado, esa presunción social de impunidad, ¿a qué se debe? Yo me parece, y es un punto de vista personal, Sí, sí. mucho es de difusión en medios, Ajá. donde ahí hay un gran juego, los medios juegan un papel fundamental. Digo, tú ves, por ejemplo, muchas noticias hoy en día, donde te presentan a la persona detenida, lo que tú decías, lo presentas, él es culpable. Tiene cara de sinvergüenza. Tiene cara de sinvergüenza, seguro es. Y esto hace que la sociedad después llegue a cometer errores como el que ocurrió hace unos meses, donde queman a 2 personas que supuestamente fueron a secuestrar a un menor y después se demuestra que eran vecinos de la comunidad de la siguiente. Sí, de la siguiente comunidad, ¿no? Claro. Y Es un poco lo que decía fuera de los micrófonos, decía Paco López de aquella película Canoa, así ¿no? es. Que son un grupo de muchachos que están estudiando cinematografía y llegan a un pueblo San Miguel Canoa, como piensan que son pues son de fuera, piensan que van a robar, que son robachicos, ¿no? Los agarran, los prenden, los queman, los matan, todo, ¿no? Es decir, de alguna manera fuente ovejuna, porque no fue nadie. Y fíjate que desgraciadamente uno pensaría que eso que pasó a finales de los 60 ya no se volvería a replicar. Y hoy vemos, bueno, no solamente en otros lugares, en Yucatán. Paco, esos videos de Valladolid, estás viendo cuando están pegándole a este muchacho, que hombre, no dudo que se haya robado la bicicleta, pero por una bicicleta le iban a matar, ¿eh? Claro. Oye, eso que vimos donde le están pegando y demás, y además afocan la cámara, y en ese momento, cuando hacen así, ves la cara de la gente sonriendo, o sea, gozando el momento del circo romano, donde están pues apaleando al presunto delincuente, o al delincuente si quieres. Claro, y este es un tema de desconfianza en las autoridades. Pasa porque la sociedad, al ya no tener confianza, pues decide tomar la justicia en su propia mano, y volvemos a lo que sucedía antes, ¿no? La venganza privada. Claro. ¿Sí? Y el tema aquí, abogado, es cómo decía Ignacio Uruela, decía: abogados hasta en las sábanas, doctor aunque te cueste. Sí te quemaste tus pestañas. Oye, es que el doctor me lo dijo eso una vez. No, pero además en realidad es como parte hasta de cortesía. Yo tenía un mutuo amigo nuestro que me decía: Paco, todo lo que no esté en tu acta de nacimiento es apodo. Lo que tenía era fecha de captura. Oye, porque el tema de la replicación que hemos visto desde lo que pasaba en los 60s, en los 70s y que hoy lo volvemos a ver desgraciadamente con más frecuencia, va emparejado también con estos casos que a muchos nos aterran, es la palabra, de que somos una sociedad en la que no sabemos quién está a nuestro al lado tuyo. O sea, una persona con la que puedes estar incluso teniendo una relación cada determinado tiempo por algún motivo, y de repente sale que esa persona pues era lo peor de lo peor de lo peor. Y tú dices, bueno, pero es que yo lo conocía y a mí no me daba la impresión. Este tipo de enfermedad social, vamos a llamarlo así, ¿no se ha visto también un poco exacerbado por lo que tú decías, esta desconfianza de la sociedad
este precepto de impunidad o de que si yo quiero hacer lo que se me dé la gana, ¿por qué me lo van a prohibir, no? Sí. ¿Y quién eres tú para prohibírmelo? ¿No también ha sido consecuencia de una arenga política, de un devenir histórico complicado, hay muchos factores que nos generan un estrés social? Sí, Y correcto. creo que todo eso Sí, se puede correcto. combinar, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que el miedo Ujú. es muy El miedo. peligroso. Digo, no hay nada más peligroso de tenerle miedo al miedo. Claro. Y eso es lo que ha pasado muchísimo dentro de la sociedad. Si tú haces un análisis realmente, porque te dicen, oye, es que los jueces están soltando a todos los delincuentes. Que es algo reiterativo. Es que los jueces están concediendo todos los beneficios para que las personas salgan de la cárcel. ¿Y dónde están los derechos humanos ¿Y de las dónde están los víctimas? derechos humanos de las víctimas? Mm. Que juega un papel importante. Pero si tú lo analizas desde el punto de vista de los números, de las estadísticas que se levantan, vas a ver que no es así. Muchos de esos asuntos que salen en la prensa se presentan a los detenidos, no llegan ante jueces, ni siquiera llegaron. Claro. ¿Sí? Que es lo que platicábamos de la conciliación. La conciliación, la gran cantidad de asuntos, por ejemplo, en materia de ejecución de penas, lo dicen, están sacando a todos los delincuentes, están conciliando. Ves las resoluciones de los jueces y no es así. Finalmente el juez es un ciudadano y tiene esa percepción. Si bien resuelves con base en las pruebas que tienes, porque a eso te limita el derecho, pero finalmente tienes una percepción de lo que está ocurriendo Claro, en la ciudad. por en la supuesto. ciudad. También eres un ente social. También eres un ente social. Así es. Fíjate que el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, buen amigo de nosotros, nos comentaba el otro día que el año pasado iba a ser un año muy complicado. Y me decía, porque va a entrar en vigor una nueva norma que prácticamente va a dejar que salgan todos los que no son reincidentes, se les va a conceder, se les va a conceder. Y él me daba una explicación, creo que es una explicación lógica desde el punto de vista de un abogado, Sí. y que me decía, es normal, es natural que tú le puedas permitir a alguien que si no ha reincidido en el delito, pues le permitas que se reintegre a la sociedad. Nada más que yo, como autoridad del otro lado, me pongo a pensar, si este personaje se le hizo muy fácil venir a robar, o se le hizo complicado, porque no sabemos las condiciones en las que lo hizo, y solamente eso pudo hacer para lograr resarcir su necesidad, me dice, pues ¿a qué le apostamos? Si lo soltamos va a ser otra vez lo mismo, Sí. ¿no? Sí. Y es parte de un círculo vicioso, creo. Ese es un tema. También es cierto que hay cuestiones en ley que preocupan, ¿no? Claro. Nos preocupan en persona. Y un tema es el tema de ejecución, Ok. que era el planteamiento. Es decir, a Rodrigo nos preguntaba hace un rato, oye, es que antes se contabilizaba 2 días de prisión, un día de Un día prisión por cada como que dos. fuera dos. Doble. ¿Sí? Y hablábamos que habían ciertos beneficios que se podían dar durante la etapa de ejecución. Ok. Es decir, si cumplía con temas de escuela, con ejercicios, hay un proceso de reinserción social, ¿ya? Al final solicitaban estos beneficios y se le podía conceder la libertad antes del plazo que fijaban los jueces. Esto quien lo concedía era el Ejecutivo, por medio de la Dirección de Reinserción Social. Sí, Ok. sí. Eso no tiene que ver No nada tenía con... en ese momento. Ahora sí, en la reforma del 2018 se crearon jueces de ejecución que ahora que son los que otorgan estos beneficios. Que era un perdón común en los 15 de septiembre, ¿no? Que era normal Sí, que en diciembre. en igual, diciembre que había en una diciembre, liberación de sí. personas y Sí. todo eso. Preliberación se Sí, llamaba. Una sí, preliberación, sí. de diciembre. Pero ahora nosotros, por ejemplo, en el caso de Yucatán, nuestra ley existía algunos requisitos para poder liberar a la persona. Primero, haber demostrado el tema de reinserción, pero estaba pagar el daño y que el delito no sea grave. ¿Ya? En la Ley Nacional de Ejecución quitaron el requisito de la gravedad del delito, Claro. que era lo que te decía, Lo que te el- impedía salir. Lo que te impedía salir, ¿ya? Y 2, el tema de la reparación del daño le damos mucho la vuelta. Es decir, hay un tiempo en algunas legislaciones en que prescribe la reparación del daño. ¿Qué es esto de prescripción? Como una pastilla. Hay un tiempo que tiene efectos Vigencia. y vigencia que sirve, ¿ya?
Entonces, el tiempo, si alguien lo sentenciaban por 10 años, por decir, de prisión, la reparación del daño prescribía en 3 años. Entonces venía, promovía la prescripción de la reparación del daño y después iba ante un juez de ejecución y le dice, te solicito me otorgues uno de los beneficios. Y en el tema de la reparación del daño, al principio muchos jueces decían, sí, pero tú no has reparado el daño, lo prescribiste. Y negaban estos beneficios. Se fueron al amparo y nos dijeron, no, la libertad es una cuestión que es sustantiva. Y otorgaron el amparo y los jueces tuvieron que cambiar este criterio. Ok. Pero todavía un tema más preocupante. Ahora hay una ley nacional de ejecución que ya entró en vigor. Ahorita. Sí, así es. Que ahí ya no toma en cuenta ni la gravedad de los delitos y el tema de la prescripción sigue allá. La Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, mucho tema, ahí las víctimas tienen toda la razón también. Me voy a un proceso que es de por sí es complicado, engorroso, y al final sentencias a una persona, la tienes detenida y no me reparas el daño, pues ¿cuál fue el beneficio que yo tuve? Así es, tenerlo encerrado ayer, pues, ¿a mí de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? Claro. Yo creo que ahí hay que trabajar, es un tema que hay que trabajar. Y tenemos que volver los delitos imprescriptibles. Oye, magistrado, hay una parte, creo que en la eso ya será del Centro de Adaptación Social, que te puedes trabajar en el, sé cuál, sé qué, no sé, por ejemplo, en las hamacas, o cualquiera de esas, y te pagan una cantidad, obviamente mucho más baja que la que le pagan a la gente de afuera. De afuera me refiero del penal. Es que no está. Sí, pero cuando le pagan, entiendo que una parte va para la familia, o sea, se divide en tres. Una parte va para la familia, una parte va para la reparación del daño y la otra parte va para él. Sí, ¿no? Sí, un poquito esa era la lógica. Entonces está muy bien, porque entonces al que dañaste, pues le tienes que ir reparando el daño de alguna forma. Yo creo que eso es lo que nosotros teníamos que fortalecer ahorita. Creo que en eso deberíamos estar trabajando. En el tema de readaptación social, te dice, ahorita son los mecanismos que tienen que servir para la reinserción social, son el trabajo, la educación, la salud, el deporte. Son los ejes rectores para lograr la reinserción social. Un problema que tenemos es que hay muchos problemas que te pegan en la realidad. Digo, un centro de detención como en Cancún o como Topo Chico en Nuevo León, pues ahí no hay condiciones propicias para un tema de reinserción social por el tema de bandas, de control. Pero hay penales como el de Yucatán que es mucho más tranquilo. Bueno, hay dos penales acá, ¿no? El de Eptún. Hay tres. Eptún, Valladolid y Mérida. El grande es el de Mérida. Sí, el grande es y el de mujeres, son 4. Bueno, y el de mujeres, que creo que hay 4 mujeres también. Sí, entonces, pero eso te daría las condiciones para poder hacer esto. Creo que debemos fomentar, hay muchas experiencias, por ejemplo, en lugares donde en las cárceles hay fábricas donde los internos trabajan. Claro. Donde puedes darle seguridad social a él, empleándolo, y a su familia. Claro. Tener la posibilidad. O sea, que puede entrar al IMSS. Claro, ¿y por qué no? Es no una prohibición. Es una propuesta del Mijis ahí ahorita del diputado. Hay una propuesta un poquito en ese sentido. Pues yo creo que hay que darle nada más un poquito más de coherencia. No es mala idea, la idea esta. ¿Sí? Fomentar el trabajo de los internos, que tengan una posibilidad. Muchas veces hay que analizar por qué se delinque. Claro. Por necesidad. Sí, muchos hay la parte de, no sé, psicopatía. Educación. Gandallez. Hay holgazanería. Hay de todo, ¿no? Pero también hay necesidad, ¿no? Claro. Sí. Hay una ciencia que se llama la criminología, que dice cuáles son los factores que inciden en que una persona se cometa un delito. Por ejemplo, factores sociales. Te dicen, todos los que tienen problemas económicos, no todos delinquen. Así eso es cierto. Pero hay momentos en la vida, hay factores pobreza. que son determinantes, lo propician, pero hay otros que lo desencadenan. Claro. Hay factores de cuestiones biológicas, cuestiones psicológicas, mentales, es mucho. Pero una gran carga de esto es el tema social. Bueno, mucho de lo que hablas, yo creo que dividiría yo en lo que sea,
robo, ese tipo de delito, el robo, pues sí me iría yo más a la necesidad. Ya el caso del asesinato y tal, Sí, claro. pues yo creo que sí es un poco más psicológico, ¿no? Sí. La conducta humana es tan poco conocida, a pesar de todo lo que hemos avanzado con el tema, que tú no sabes, en lo personal, cómo vas a reaccionar ante una situación específica, ¿no? Porque hay quienes reaccionan de una manera muy Pues, hay gente que se queda impávida, Y otros y otros que se ponen agresivos. que es agresivo. Pero eso yo me imagino que también es tema de estudio, porque tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con la manera como te educaron, la manera como te has desarrollado, el ambiente en el que te desenvuelves. Y hay cosas que son tan inverosímiles para las personas. Vamos a ponernos en el supuesto de que seamos normales. Sí, porque estás dentro de la norma. Claro, dentro de la norma. Eso es la normalidad. Claro. No es que no estés enfermo. Claro, así es. Es una construcción. Que lo que pasa, lo que veíamos en los temas de ahora, que los caníbales que Claro. han surgido en la Ciudad de México, Vamos, y eso, ¿no? si me permites, vamos a un corte comercial. Sí, claro. Y regresamos aquí con el magistrado Esperón, al doctor. No, y pero don no, Paco es- Rodrigo. Y volvemos aquí desde Mérida. Ya estamos de regreso aquí desde Mérida. Nos acompaña el magistrado Esperón Villanueva. Magistrado, todos son una serie de factores los que desencadenan la falta de, no, la agresividad a lo mejor, o en otras las ganas de cometer un delito. Un delito, ¿no? sí, algo que detona. Es muy diverso. Sí. ¿Qué es lo más común? Mira, En el caso de Yucatán, En ¿no? caso de Yucatán no tenemos grandes crímenes como vemos en otros estados, temas de delincuencia organizada. Claro. Han habido algunos problemitas que Han sido como subsanados de manera. Pero si tú ves, por ejemplo, el tema de los homicidios, mucha gente ha muerto por estar tomando y al final el pleito por una cerveza de quién la paga. Al calón de los tragos, Acá terminan. terminan en homicidio. El tema de consumo de alcohol O de drogas. consumo de drogas pueden ser detonantes, factores detonantes para Y de infidelidades, ¿no? También. Claro. Y que, por ejemplo, envidias. Hay un caso muy sonado aquí que nos tocó de cerca, Sí, con claro. una persona que queremos mucho, que tuvieron la capacidad de planearlo y de echarlo a andar, ¿no? O sea, Bueno, le tocó el caso al magistrado, de hecho. Sí, sí, Ah, sí. sí. Hablando Son temas complejos. sí, digo, claro. la mente humana es muy compleja. Y otro, los problemas sociales que ya tenemos. México está El descompuesto, entorno, ¿no? el entorno. Hay un documento A ver. por ahí que se llama las reglas de RIAT para prevenir la delincuencia ok. juvenil. ¿Qué es lo que te dice? Los factores que inhiben que una persona cometa un delito, vamos a decir, que socialmente los vuelven hábil para vivir en una sociedad, el primero es la familia, juega un Ujú. rol importante. Sí, claro. 2, la escuela. Sí. 3, la sociedad.
4, medios de comunicación, y 5, cuestiones de política social del gobierno. Están muy claras allá. Hoy tenemos una familia en crisis, una educación mediocre, que informa, no forma. Ya no se pueden hablar de valores, ya no se puede. Eso lo mamas en casa. Ya no sé lo políticamente correcto, ¿no? Eso lo mamas en casa. Sí, lo mamas en casa. Una sociedad que nos vamos a un individualismo muy fuerte. Cuestiones como, ¿qué hacíamos antes, por ejemplo? ¿Cómo jugábamos? Claro. Para poder jugar era béisbol, fútbol, en un grupo de personas. Hoy los muchachos están jugando solos. Hay un individualismo muy fuerte. Sí, como sociedad. Ahorita ya están inmersos en su teléfono, en sus consolas, sus iPads, en internet. Una sociedad que cada vez el éxito es que tú tengas dinero, Más. que te venden modelos que no corresponden a los de nosotros. Fíjate que yo recuerdo, ahorita que acabas de mencionar eso, que es importantísimo, porque veo las nuevas generaciones que efectivamente ven el éxito a través del dinero. Sí, claro. Yo recuerdo todavía cuando el éxito se veía a través de la cultura. Eso es. Ya sabes, o sea, de la ahí estaba conducta. entrando don fulano de tal, que es un respetado juriconsulto, tal. Oye, pero es mucho, olvídate del dinero, no, es un hombre que conoce, sabe, y era muy respetado eso. Y la contraparte. Ayer se publica en en todos los periódicos que el Canelo Álvarez logra un contrato de 365 millones de dólares. Y los comentarios de buena parte de la gente que dijo, sí, pero eso no quiere decir que no hayamos visto que la pelea la arreglaron, ¿no? Sí, dices tú, bueno. Bueno, a ver, permíteme, hablando un poco del box, lo que estás diciendo, oye, no me vas a comparar al Canelo, que me gusta ver otras peleas pero no puedes compararlo con un Guti Espadas, con un Lupe Madera, con un, oye, con Piedra Durán. Quiere decirte de los gringos. Mohamed Ali. Simplemente con él, claro. Sí. El propio Mayweather. Claro. Que no han ganado, o sea, el caso de los tanto dinero. Bueno, el último. En México, por ejemplo, hubo un caso que a lo mejor no nos sirve para la valoración económica, pero hubo un par de negros que en el 68 ganan. Eran malos. Y había un australiano. Los tres acuerdan que los negros se pongan un guante y levanten la mano para protestar por la discriminación y por los derechos civiles en Estados Unidos. Y al australiano nadie lo voltea a ver, pero el australiano traía una calcomanía en el pecho donde hablaba de la discriminación que estaban sufriendo los aborígenes en Australia. Claro. Los tres no volvieron a participar en ningún tema olímpico y los tres fueron prácticamente expulsados de todas las comunidades por haberse levantado a exigir ese derecho. Terrible. Sí, oye, que hoy es una... Que hoy es motivo de un valor, claro, ¿no? Son los granos de arena que hacen que el día de hoy no suceda. Claro. O sea, son los cambios, los cambios sociales, ¿no? Así es. Digo, en el tema de la delincuencia, pues todos estos factores ya están puestos, Rodrigo. Oye, magistrado, un poco para que Paco entienda, porque no sabe de eso, porque no es abogado. Muy culta, pero Oye, tú eres magistrado del Poder Judicial, pero ¿cómo llega a o sea, una denuncia, cómo llega a ti, que tú eres, digamos, la más alta... Eres el último escalón, ¿no? A nivel estatal. El último escalón. ¿Cómo llega a ti un asunto? Digamos, acá, no sé, se roban el teléfono de Paco, ¿y qué pasa? ¿A dónde van? ¿Van a la fiscalía? Van a la fiscalía. Normalmente hay dos formas. Si detuvieron a la persona en flagrancia, o si no, es decir, que lo hayan detenido en el momento que cometió el delito, o no sabes quién. Pero lo normal, la vía de entrada es la fiscalía. Ahí se pone una denuncia, se ofrecen todos los datos de prueba y se arma lo que se conoce como una carpeta de investigación. Cuando el Ministerio Público tiene estos datos ya acuñados, le da vista desde ese momento a la defensa y piden una audiencia ante un juez para formular una imputación. Es decir, decirle que se le está investigando por un determinado delito. De ahí hay una etapa que continúa la de investigación, se ofrecen las pruebas y se cierra la etapa intermedia y te vas a una etapa de juicio,
donde un poquito lo que tú hablabas hace un rato, muy tipo norteamericano, ¿no? Están los 3 jueces, está el fiscal, la defensa, entonces se ofrecen las pruebas, y eso es un tema bien interesante. Yo lo decía, este sistema, una de las principales fortalezas es la publicidad, porque puede entrar cualquier persona a ver cómo se lleva a cabo un juicio. Eso le da transparencia. Le da transparencia, ¿me entiendes? También el juez es juzgado. Claro. Porque él dices, oye, ¿cómo es que esta prueba la Esa valoró prueba, oye, si esta prueba de una es- determinada forma y yo no fue lo que vi? Esa resolución que emiten los O jueces. sea, es decir, hay muchos ojos sobre Sobre las, sobre no los el juez, operadores. sobre las pruebas. por sobre ejemplo. las pruebas, sobre el Ministerio Público, sobre la defensa, sobre el juez, lo que no ocurría antes. Hoy, Sí, bueno, antes en la soledad de tu oficina, tú resolvías. dictabas No, resolvías son- Y no Sí, solamente eso, Rodrigo, sino que hoy, en una sociedad abierta como la que vivimos, te puede decir alguien que ni siquiera es abogado, oye, espérame, yo no estoy de acuerdo con tu juicio, con tu percepción de eso. ¿Y por qué? Por esto y esto y esto. Y a lo mejor te puede dar algún elemento que digas, oye, Claro. Tienes razón. tienes razón, Claro. y no lo consideraste tú en tu alegato, ¿no? O sea, Claro, correcto. Ah, bueno. Y finalmente ahí se dicta una sentencia y contra esa se pueden inconformar las partes, lo que se le conoce como la apelación ujú. Estamos hablando de un caso penal, eh, es el juez del fuero común. del fuero común. Esto nos lo mandan a los magistrados, a la sala penal, que somos 3 magistrados, es una sala colegiada, está el magistrado Ricardo Ávila, la magistrada Linfia Cortés y un servidor, y el asunto se le toca a alguno para ser ponente. Ok. Entonces revisamos En ese momento es cuando ya a los magistrados les llega el asunto. para juzgar Revisar la actuación Del juez. del Del juez, juez. la Tú no- resolución. Tú no vas a juzgar el caso per se, No, sino la resolución del juez. la resolución que emite el juez. Son 2 cuestiones que tenemos. Es una apelación. Una cuestión que le llaman los agravios. ¿Qué es los agravios? ¿Por qué la parte no está de acuerdo y se siente que Agraviada. no se le dio todo derecho? Y la resolución del juez. Y con estos 2 elementos, entonces tú determinas si el juez actuó bien o actuó mal y puedes confirmar, modificar o revocar esa Oye, resolución. pero en ese caso somos nosotros 3, por ejemplo, somos los magistrados, pero a ti te toca Ser ponente. Ser ponente, tú expones el caso y los otros 2 nada más votan. Sí, votamos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es bien interesante. Fíjate que como una cuestión de ejercicio de cultura jurídica, Ujú. es bien interesante ir a los tribunales para ver qué está sucediendo, porque un tribunal es un termómetro de los problemas de una Ahora sociedad. ya puedes ir a Sí, verlo. tú puedes ir hoy a nuestras Que audiencias. eso no pasaba antes. No, o sea, ahí no era caja de cristal. No. Ahí tú puedes entrar, vas a oír nuestros argumentos, se lo planteas, el proyecto de resolución lo planteamos y lo votan los otros 2 magistrados para ver si están de acuerdo. Y si están de acuerdo, se resuelve el asunto. Ok, confirman, modifican o ¿Qué revocan. Robeca? Confirman y se puede ir entonces a una tercera instancia que es el el amparo. amparo. Ya es un juez federal. Correcto, claro. Nosotros lo vemos desde una perspectiva de la legalidad y en materia de amparo desde un punto de vista de la constitucionalidad. Claro. Sí. Es decir, el mismo caso no se vuelve a juzgar, que eso es lo que no entienden. O sea, no se juzga de nuevo el caso. No. Se juzga la actuación del juez. Sí, juez. la resolución. La más resolución bien. final. Y si fue correcto, pero es un tema de razonamiento. Que eso puede pasar hoy. Oye, por eso son 3 de hecho los que Claro. votan, digamos. Para reducir Oye. el error judicial dentro de lo que se Claro. pueda. Y ha habido, ¿cómo se llama? Voto diferenciado. Sí, claro, votos particulares. Particular. No, muchos, han habido muchos particulares. Fíjate que eso es bien interesante porque es una cuestión, el derecho, si es una construcción social. Ok. Y mucho es un tema de la visión que el magistrado esté viendo el asunto. Claro. Lo que decían, hay factores a veces que uno no toma en cuenta que otros sí. Me convenzo yo de un razonamiento que creo que estoy en lo correcto y el otro o no lo comparte todo o una parte de él. Entonces contra eso se formulan votos particulares. Y normalmente la Suprema Corte de Justicia, en este caso de la Nación, es la que tiene la última Sí, claro. decisión A nivel ahí. nacional es el Hasta último. hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. La Suprema Corte. ¿Algún
juez de Suprema Corte de Justicia yucateco que haya habido? Bueno, que hayan estado en Yucatán. Ahorita el presidente de la Suprema Corte, don José María Aguilar, su abuela fue yucateca de Izamal. De hecho, hay una escuela que inauguraron a nombre de la abuela, que estuvo en el primer congreso feminista con Elvia Carrillo. Tiene su vena yucateca, ¿no? Okay. Otro ministro que estuvo aquí muchísimos años como juez y como magistrado, Pérez Dayan. Pérez Dayan, muchos años hizo en Yucatán. Oye, magistrado, estamos platicando con el magistrado Luis Felipe Esperón. Cuéntanos una cosa, esa impresión que tenemos que cambiar, porque yo en ningún momento escuché de todo lo que me planteaste, de, digamos, de cómo llegó desde la denuncia hasta la resolución. En ningún momento escuché cuando ustedes cambiaron la parte de la ley o algo, en ningún momento. Me parece que la ley la cambian los diputados. Sí, claro. Es decir, si ustedes nada más aplican la ley, correcto. ¿ok? Entonces, si hay gente que sale ahorita o no, donde hay que cambiar eso, no es en el Poder Judicial, claro, es en la Cámara de Diputados. Es un tema de legislación, es lo que yo comentaba en el caso de ejecución. Claro. Y es precisamente ese es el punto. Toda la carga de la prueba, digamos, o sea, toda la... Pues sí, la carga de la prueba se la mandan al tribunal, para que resuelva. Pero las leyes, las leyes que les dan son estas. Sí, pues totalmente correcto. Habría que cambiar algunas a lo mejor para modificar o algo. Y por eso precisamente hay muchos diputados que no son abogados. Y precisamente por eso, Rodrigo, es muy preocupante que tengas una legislatura en la que todos actúen por consigna. Lo ideal y lo lógico, lo ideal y lo que le sirve al pueblo, que esa creo que es la percepción al final del Congreso y es el servicio que los diputados le dan al pueblo, es que tengan una solidez de respaldo ellos mismos. Precisamente es el entramado jurídico, claro, para que ejerzan, para que lo conozcan, porque digo, en este caso particular de hoy, en este país en el que vivimos, cualquier persona, que esa es una de las glorias de una democracia, cualquier persona puede llegar a ser diputado, pero esa persona no necesariamente tiene que saber leer. Claro. Ni necesariamente tiene que saber escribir, mucho menos tiene que ser abogado, ni tiene que ser ingeniero. Entonces, cuando tú arropas a un cuerpo colegiado como es un Congreso, de los elementos que le den solidez y que le permitan a los diputados, dentro de su propia ignorancia, ser auténticos representantes populares, porque llevan el sentir de su gente allá y se conducen a partir de lo que ellos sienten, tendríamos un Congreso verdaderamente funcional. Hoy, desgraciadamente, hemos pasado de congresos que durante 80 años fueron omnímodos de un partido hegemónico a congresos de transición desde el 97, que ya no había partido federal, único ni mayoritario, a otro congreso hoy que la cosa que hemos visto, que podemos pensar o que podemos inferir de acuerdo con la actuación de hoy, es que es un congreso de consigna. Y eso es verdaderamente lo lamentable. No porque no haya sido elegido democráticamente, que eso no está discusión. Sí. No, lo que tendríamos que empezar es por educar a la sociedad de que los equilibrios de los poderes son no solamente necesarios, son para protegernos a nosotros mismos de los propios poderes. Ese es el tema. El tema que toca Rodrigo Francisco, es fundamental, Rodrigo. De hecho, tocaste el punto medular de por qué la importancia del Poder Judicial, que la ciudadanía no alcanza a percibir como un sistema de contrapeso a los otros dos poderes. Es decir, muchas veces nos incomoda y nos molesta. Vamos a tratar de llevarlo a un caso muy particular. Oye, que resulta que una persona la presentaron como culpable porque cometió un delito, ¿ya? Y resulta que al rato el juez dijo que no ratificó de legal la detención y lo sacó. El juez está generando impunidad. Pero cuando haces un análisis del caso concreto, hay ciertas leyes que nos garantizan a ti y a cualquiera
que nadie se meta a tu casa sin una orden judicial, que solo te puedan detener en ciertos supuestos, un tema que tiene que ver con el debido proceso. De repente te dicen, oye, es que a mí me sacaron de mi casa, no me detuvieron allá. Te presentan a 2, 3 vecinos o incluso una filmación con el teléfono donde te dice, oye, lo sacaron. Y en el expediente te dice, no, lo detuvimos en tal lugar en el momento que estaba cometiendo un delito. ¿Qué? Yo pregunto, ¿qué haces como juez? No, pues Claro. sacarlo. ¿Sí? A pesar que sabes que A sí pesar, es culpable. son las cuestiones a veces difíciles, ¿me entiendes? Pero es en un marco legal que nos da garantía a nosotros. Tú tienes nos que da- priorizar la garantía individual de la Así persona. es. Porque si no, en un estado tiránico, No, te lleva a cualquier. no, si no funciona el poder judicial como contrapeso, puede suceder lo que sea. Por Cualquier eso nos cosa. interesa que como ciudadanos los poderes judiciales sean independientes, tengan esa imparcialidad, esa autonomía. Por eso el perfil del juez o el magistrado no tiene que ser un perfil político, sino un perfil técnico, ¿ya? De conocimiento de la ley, Jurídico, para que netamente. realmente sea un contrapeso. El problema es que como los que los eligen, propone el Ejecutivo, propone el Legislativo, tal, y lo eligen los Los diputados. diputados. Correcto. Entonces eso de pronto le pone un Sí, sí. han sido bastante cuidadosos, y he de decir, en todas las cámaras, han sido bastante cuidadosos de nombrar gente, a lo mejor vinculada. Dice, no, hombre, claro, esto lo puso el PAN, el PRI. Porque han sido candidatos, algunos Pero- de ellos. Yo sé, pero lo ves y dices, sí, pero tienen Un perfil, técnico. Tienen un claro. perfil. O Tienen sea, un no están poniendo a... no es nadie improvisado. claro. Que ese es un tema, Ese ¿no? El es el tema argumento. de la improvisación. Y fíjate que Es- también he visto que los que han sido partidistas que entran al Poder Judicial se despojan de ese partidismo Claro. ya en el Poder Judicial. Sí, claro. Es más, claro. a veces son más radicales que los que no son partidistas. Claro. Dicen, claro, si aparezco yo allá, pues es peor porque yo ya estuve. Claro, a mí me Entonces, interesa que esa imparcialidad sea muy Así. clara. Y la radicalización De la a veces autonomía. la vemos quienes pensamos de que no hay nada más garante de que esa persona va a actuar con base en una probidad absoluta que su currículum. Que veas a una persona que ha sido desde agente del Ministerio Público hasta Bueno, como el secretario del magistrado juzgado, que es privilegiar la carrera de una De una persona, persona. ¿no? Es privilegiar lo que esa persona ha hecho a favor de la justicia. Oye, todo esto lo hemos platicado, pero siempre hemos platicado con base, por eso es interesante lo que estás diciendo ahorita, magistrado, con base en que es culpable la persona. Sí, claro. Hay muchas veces que no se da culpable. Hay veces que no se da Y esos culpable. son los que tienes que cuidar. Claro, claro. Digo, a mí nunca, Rodrigo, me gustaría, yo no sé si he cometido el error o no judicial, somos seres humanos. Pero a menos los asuntos que hemos resuelto es porque he estado convencido de lo que he hecho. Claro. ¿Ya? Digo, es un convencimiento. Yo no puedo retrotraer muchas veces el momento a que sucedió el evento. Pero Claro. con las pruebas que me han presentado, pues he resuelto estando convencido en ese sentido, ¿no? Quizá no seas testigo presencial del hecho, pero del sí hecho. tienes los argumentos Entonces, suficientes como para Bueno, apoyar. pero además debe ser muy difícil porque en tu hoy sí diría yo en tu corazón, pero en todo tu Ánimo. ser sabes que lo que o sea, si la persona a la cual estás juzgando la vas a meter a la cárcel de por vida. Claro. Digo, porque puede ser que Lo marcas. No, Lo puede ser que sea a los 50 años, ¿no? Sí. Que 30 años, ya- 40 años, ya está. Y a lo mejor legalmente puedes hacerlo, Sí, claro. pero no va a ser justo, ¿no? Dicen por allá que el juez puede tocar aquellas cuestiones que son más importantes para un individuo en una resolución judicial. En algunos sistemas jurídicos, la vida, donde existe la pena de muerte, Claro, su libertad, sus bienes su matrimonio. y hasta sus hijos. Claro. En el tema familiar. Claro. Claro. Sí. ¿Me entiendes? sí, O sea, no, por es supuesto. lo delicado de aquí del asunto y por qué tenemos que comprometer en que tengamos a los mejores jueces y los mejores funcionarios. Le agradecemos mucho al magistrado, al doctor Luis Felipe Esperón Villanueva. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas realmente abierto mucho la idea o cambiado la idea
de lo que son los jueces, de lo que hacen las leyes, de lo que son los juzgadores. ¿Algo que quieras comentar antes de irnos? No, Rodrigo, que a mí me parece que en el Poder Judicial hay un compromiso de quienes lo integran, los magistrados, jueces, de hacer lo mejor que se puede el trabajo. Nadie se imagina lo que hay atrás de una resolución judicial. De entrada, en una resolución judicial hay un 50% que no lo comparten, quien perdió. Así es. Y hay otra parte que considera que no se le dio todo lo que debía, que fue lo que quien ganó. Así es. ¿Sí? Hay un proceso natural. Pero créeme que hay muchas horas de trabajo. Hay gente, Rodrigo, que en las madrugadas está resolviendo una resolución para sacarla dentro de un plazo, dentro de un término. Hay un proceso de capacitación constante. Están en cursos desde temprano, la carga laboral, hacer todos los trabajos, y creo que esto ha sido beneficioso. De hecho, hay una encuesta a nivel nacional donde Yucatán, en el tema de justicia, el Poder Judicial, lo saca en primer lugar, en muchos indicadores, que eso no se difunde mucho. Claro. También no todo es miel sobre hojuelas, hay muchos problemas, hay muchas carencias. Hay que fortalecer a algunas personas para alcanzar de algo, pero me parece que estamos bien. Pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias, magistrado. Paco, doctor, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Al contrario, el placer ha sido mío. Rodrigo, magistrado, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Se despide Rodrigo Menéndez. Francisco López Vargas. Él es el magistrado Luis Felipe Esperón Villanueva. Muy buenos días.